La más reciente contra la Juventus, me acuerdo de esa también con Neymar y el 100% Jesús. A los 6, 7 igual, solo tenía la permisión de ver la primera parte de Champions porque después era tarde y al día siguiente tenía clase, porque solo crecí con mi madre. Mi madre tampoco estaba muy fan de fútbol, le gustaba ir a verme jugar, pero lo de los partidos no tanto, así que no tenía como un ritual. Había muchos jugadores buenos, pero Juninho era quizás el que destacaba más. Para mí es el mejor a cuanto chutar falta. Me acuerdo muy bien del partido Lyon contra Barcelona. Este partido fue uno de los partidos donde realmente estaba por delante del televisor, porque tampoco veía todos los partidos cuando era pequeño. Me acuerdo muy bien también del Barcelona contra el Chelsea con el gol de Iniesta en el último minuto. Esto también es algo mítico. La música de la Champions es igual algo a lo que más recordamos al final, por mucho que haya partido. Esa música antes de empezar era un día muy especial. Creo que es un sueño de poder debutar en la Champions, que es la máxima competición a clubes, y muy bonito. Hay dos cosas. Creo que sigue siendo muchos partidos en el calendario, que es ya lo nuestro, y que cada vez se añade más partidos. Creo que se podría recortar, pero si no, la forma me gusta. Creo que es más competitivo. Te puedes enfrentar a equipos que habitualmente igual no te enfrentas. Creo que a la afición también mola. Por ejemplo, múltiples, creo que era como la primera vez de tanto partido en el mismo día, donde muchos equipos se jugaban pasar, igual acabar en el top 8, así que creo que hay punto positivo también. Diría que ya prefiero defender y que estoy más cómodo a la hora de defender, pero sí es algo que me pide también el míster. Creo que es una evolución natural. Bueno, no hace mucho tiempo que juego esta posición, así que me tengo que aprender y mejorar en muchos aspectos, especialmente en la parte ofensiva. Y bueno, cada vez me siento más cómodo. Jugar con Lamine también es un jugador diferencial, un jugador que hace mejor a los que tiene alrededor, así que aprovecho. Sí, cuesta dormirse. Después uno encuentra truco para ir a dormirse más temprano, y igual a veces hay que forzarse un poco, porque si no te puedes quedar despierto hasta las 5 de la mañana. No la tengo yo, pero la tiene mi madre. Mi madre tiene toda la primera camiseta, con el Barça, con el Sevilla, con el Burdeos, con Francia también. No soy muy como supersticioso, es que ya tengo mucha ropa, así que si además guardo la camiseta, pues algo muy natural, es algo que siempre me ha gustado hacer. La diferencia es que aquí en Barcelona tengo la plataforma para poder expresarme, y entonces lo hago, y es algo que disfruto bastante. Bueno, este año hay que encontrar otro camino, pero al final es algo que siempre me ha gustado, es mi forma de expresarme, y bueno, sí, algo muy natural. Lo mejor, hay que dar un plus. Es una competición donde juegas contra rivales de máximo nivel, y que hay cosas que igual no se puede explicar. Es quizás algo más, hay que dar algo más de alma, te exigen más, son partidos más exigentes a todos los niveles, físico, emocional. Diría que eso marca la diferencia. Muchas gracias. De nada, un placer.